Hola amigos, me encuentro en la plaza principal de Cantón Los Lagartos y en esta ocasión pues por aquí me detuve con alguien que les quiero presentar. Él se llama don Agustín Echeverría. ¿Qué tal, don Agustín? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué me cuenta? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, tenemos Utelito en esta época y en este mes en el que nos encontramos. Estoy por cumplir 84 años el 30 de septiembre. Grande Dios, va, que nos regala vida. Hola, tenemos una campana legendaria allá al fondo. Ya son las 12, va. Las 12. Ya es hora de las chengas. Bueno, vamos a empezar por mi... Yo nací en un cantón que se llama Hacienda Los Lagartos, jurisdicción San Julián, departamento de Sonsonate. Y cuénteme, ¿qué recuerda de todos esos años? De su desarrollo desde pequeño. Ahí vamos a empezar. Nací en un lugar que le llamaban La Tejera, que ahora allí en ese lugar donde era La Tejera, viven ahora lo que les llaman, los que les dicen los tacuacines. Entonces allí nací en ese lugar. Fuimos 5 hermanos. Ramiro Antonio, Josefita, Vital, Agustín y Guillermo. Fuimos 5 hermanos. Mi mamá se llamó Vicenta Echeverría, Vicenta Escobar de Echeverría. Y mi papá se llamó Enríquez Echeverría. Ellos venían y eran oriundos de Sensuntepeque. Y allá venían. Y mi papá venía en el Sostón, fue contratado para hacer ladrillo y teja en esa época. ¿Cómo era el desarrollo de un niño en aquel entonces? ¿Cómo era usted con sus hermanos? ¿Cómo se divertían? ¿De qué manera? La diversión. La infancia, ¿cómo se vivía en aquel entonces? En la época en que nosotros nos educamos, jugábamos ladrón librado, jugábamos a las escondidas, esa era la entretención, y jugábamos chusco, que le decíamos chusco porque se hacía un hoyo, ¿verdad? Y allí recogíamos botones de las camisas o de los pantalones de esa época y jugábamos chusco. Si se metían 2, se ganaba. Si salían 3, se perdía. Entonces, ese era y se jugaba trompo también. Y se jugaba lo que se llamó la yorta. Yorta eran 9 hoyos. 8 alrededor, se hacía una rueda aproximadamente de 1,50 de diámetro, ¿ya? De 1,50, y al centro de ese diámetro se hacía un hoyo. En ese hoyo uno tiraba del barco adentro, si se quedaba adentro, era falta. Si entraba el otro, era falta. Y uno para ganarse los 9 hoyos tenía que tirar siempre del barco para la yorta. Si la hacían topada nomás, de una sola vez uno ya se ganaba un hoyo, hasta que se ganaban los 8 hoyos. Jugábamos hasta 5 o 6 personas, 6 niños, pues muchachos, ya algo adultos. Ahora, de fútbol sí no conozco yo, porque allí no me meto en eso, nunca me gustó el rubro de fútbol. Fui a estudiar a la escuela Eugenio Aguilar Trigueros y algunos compañeros míos eran Jorge Valencia, Ruperto Alvarado, Gloria Salazar y otros que se me olvidan.
y algo otros jóvenes que también estuvieron junto conmigo, pero que eran de otro grado, que se llamaba Francisco González, que por mal apodo, Tambache. En la adolescencia deja uno las cosas de niño y ahora se mete en las cosas de adulto. ¿Qué era lo que ofrecía en aquel entonces el entorno? En la hacienda me imagino que trabajo, No, pues porque claro. eso es lo que había. Pero había alguna otra entretención para el joven en aquel entonces. En esa época, no, afuera de lo que era el trabajo, solamente las fiestas, nada más. Los bailes, porque bueno, yo pues fui bailador de por sí, de siempre, ¿verdad? Yo iba a los bailes al Sunza, a San Isidro, a Armenia, al Bebedero, a San Julián, y todos los lugares yo los visitaba. Y cuando había un casamiento, íbamos a los casamientos sin que los invitaran, ¿verdad? Llegábamos y como no íbamos con interés de que nos dieran un pan, que nos dieran nada, ¿verdad? Sino que el interés de nosotros o mío era bailar. Y como quizás por ser un poquito algo extrovertido, las muchachas pues me apreciaban y era llegando y me decían, bailamos. Y empezamos a bailar. ¿Verdad? Y en esos tiempos, porque usted me está hablando de afuera, entonces aquí en tiempos patronales eso era, había mucha restricción, porque si está hablando de que generalmente había más ambiente afuera que acá. Es que aquí también, aquí se daban se los bailes. daba. Sí, aquí se daban los bailes. Porque los bailes se hacían aquí en los tiempos de las fiestas. Las fiestas patronales aquí empezaron cuando Antonio Aguilar, el hijo del patrón de don Eugenio Aguilar Trigueros, él cumplió 15 años. Desde esa fecha para acá, él, un poco más antes, ¿verdad? Se empezó a celebrar las fiestas de San José. ¿Se recuerda más o menos en qué año pudo haber sido eso? Cuando empezó Estaríamos hablando porque de quizás ese tiempo quizás no estaría muy, pero estaríamos hablando por ahí como de 1950. Va, mi papá falleció, ya me quedé yo huérfano, solamente trabajando con mi mamá. Pero con mi mamá era pobre. Ella ganaba 50 centavos en esa época lavando y planchando en la casona, lo que era la casa de los patronos. Ella allí trabajó bastante tiempo. Nosotros nos educamos y nos criamos con leche, con media botella de leche, comiendo riguas de pan de dulce que le llamaban con maíz, cocidas con maíz, y pobres pues, pobres. Y empecé a trabajar a los 10 años. A los 10 años empecé a trabajar y mi primer caporal que yo tuve se llamó Jesús, que le llamaban de mal apodo Parrandita. Parrandita. Luego y después, en ese momento, mi trabajo era cojollar, recoger cojollos, recoger zacate para los bueyes que en esa época habían en la hacienda Los Lagartos. Eran aproximadamente unos 200 bueyes los que habían. ¿Ya? Habían carretas, eran aproximadamente como unas 30 carretas las que habían. Empecé trabajando cojollando. Luego, ya en esa época, empecé ya a tener yo pues un ambiente de trabajo en el campo. Yo no sabía más nada que solamente haber estudiado 6º grado, nada más. Cuando ya
tuve un poquito más de uso de razón y todo, entonces yo me dediqué a salir de aquí de los lagartos y fui a algunos lugares, pero siempre salía y siempre regresaba sin 5, porque no, porque no encontraba ambiente, ¿verdad? No encontraba ambiente. Entonces, todo el tiempo había tortillas. Invierno y verano daban las tortillas. Las tortillas aproximadamente tenían 25 centímetros de diámetro. La famosa chenga, ¿no? La famosa chenga. Y las mujeres de esa época hacían hasta 24 docenas. O sea, no es como que le llamaban a la percha, pero hacían 24 de esas chengas, 24 paquetes de 24 chengas, cada paquete, cada uno. Entonces, había corte de caña en el tiempo de temporada que ya empezaba en noviembre. Hoy, Hola. en noviembre empezaba lo que era la corta de café, la tapizca, que en esa época había también, empezaba también el corte, la reparación de calles, ¿ya? Empezaba el jalón de caña en el ingenio y había trabajo en el beneficio. Y yo trabajé hollando, zanjeando, sembrando café, peinando caña, peinando café, estaquillando. Y en esa época había un señor que se llamaba Porfirio García. Porfirio García era el caporal que había en esa época para el estaquillado, para la siembra de café, para, en fin, todo lo que era el rubro de café, con el señor ese se encargaba uno. En esa época, aquí, en lo que se llama la Hacienda de los Lagartos, lo que se llama hoy Casco Hacienda, y todo el tiempo se ha dado así, aquí han habido, si gusta, alumbra, han habido 3 toneles donde se echaba maíz y se echaba frijol. Están toneles, hasta la época todavía no los han botado. Están. Al fondo se puede ver el otro. Son 3 en total. Ahí almacenaban frijol y maíz, dice. Sí, almacenaba frijol y maíz. Y había un wincher, le llamaban, ¿verdad? Donde se le daba manivela y se ponía un lazo hasta allá arriba. Y allí se ponía una tabla donde se ponían los sacos de maíz o de frijol. Uno se ponía por jalón y allá arriba habían 2 personas agarrando lo que se ponía, ¿verdad? Y se echaba en el tonel, ¿verdad? No estoy bien seguro, pero aproximadamente le cabían 220 sacos a cada tonel. Hay alguno que es más pequeño que le cabían 175, parece, 175 sacos, y el otro parece que le cabían 230. O sea que hay uno más grande, el otro más mediano y el otro más pequeño. Son 3. Pero ¿qué cambió con la entrada de las cooperativas? Pues... ¿Mejoró algo la situación? Sí, en cierta medida, yo siento que sí hubo un cambio. Un cambio en el aspecto de que incluso el campesino
se sentía como dueño, porque eso fue lo que vinieron a enseñar los facilitadores que hubieron de esa época, que por cierto había un departamento, o hubo, o lo hay aún todavía, un departamento que se encargaba de llevar a cabo el trabajo de las cooperativas. ¿Verdad? Y el nombre que recibió esta hacienda, que en esa época se llamaba Hacienda Los Lagartos, y en 1980 tomó el nombre de Cooperativa de la Reforma Agraria de RL. Responsabilidad Responsabilidad limitada. Ajá. Ajá. Bueno. Y por cierto, pues de que yo ya en esa época, ya en el 1982, ya entré a trabajar yo como carpintero, albañil, armador, fontanero y ebanista.